¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, sin importar cuánto logren, nunca se sienten realmente satisfechas? Personas que alcanzan metas que otros ni siquiera imaginan, consiguen el trabajo que querían, ganan más dinero, mejoran su físico, construyen relaciones, y aún así, algo dentro de ellas sigue sintiéndose incompleto. Como si siempre faltara algo. Como si nunca fuera suficiente. Tal vez incluso te ha pasado a ti. Ese momento en el que consigues algo que deseabas durante meses, o incluso años, y por unos segundos sientes euforia. Pero luego, desaparece. Y vuelves exactamente al mismo lugar interno en el que estabas antes. Vacío. Inquieto. Buscando lo siguiente. Y entonces te dices a ti mismo, quizás necesito más. Más dinero. Más éxito. Más reconocimiento. Más validación. Pero, ¿y si ese no es el problema? ¿Y si no se trata de que no tienes suficiente, sino de que tu mente está diseñada para que nunca lo sea? Porque lo verdaderamente inquietante no es que algunas personas nunca estén satisfechas. Lo inquietante es que tal vez, ese es el estado natural del ser humano. Un estado en el que siempre estás persiguiendo algo que, en el momento en que lo alcanzas, pierde su valor. Como si estuvieras corriendo hacia un horizonte que se aleja cada vez que das un paso. Y si eso es cierto, entonces la pregunta cambia por completo. Ya no es, ¿cómo puedo sentirme satisfecho? Sino, ¿por qué mi mente parece impedirlo? Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir no solo explica por qué nunca te sientes completamente satisfecho, sino que también revela la trampa invisible que podría estar controlando toda tu vida sin que te des cuenta. Antes de continuar, te agradecería mucho suscribirte al canal y regalarme un like. Desde ya, agradezco tu buena disposición y tu apoyo. Muchas gracias. Cuando hablamos de personas que nunca están satisfechas, lo primero que solemos pensar es que se trata de ambición. Y en cierto nivel, tiene sentido. Vivimos en una cultura que glorifica el querer más. Más éxito, más logros, más crecimiento. Se nos dice constantemente que conformarse es fracasar. Que detenerse es quedarse atrás. Pero hay una diferencia fundamental entre crecer y no poder parar de perseguir. La ambición sana tiene una característica muy clara: puedes disfrutar el proceso y sentir satisfacción en el camino. La insatisfacción crónica, en cambio, funciona de otra forma. No importa cuánto avances, nunca llegas. Siempre hay un siguiente nivel. Siempre hay alguien mejor. Siempre hay algo más que deberías estar haciendo. Y lo más curioso, es que muchas veces estas personas ni siquiera saben por qué se sienten así. Desde afuera, su vida puede parecer perfecta. Pero por dentro, viven en un estado constante de tensión. Como si estuvieran siendo perseguidos por algo invisible. Piénsalo en situaciones concretas. Alguien que consigue un ascenso importante y en lugar de celebrarlo, inmediatamente empieza a preocuparse por el siguiente paso. Una persona que mejora su cuerpo, pero cada vez que se mira al espejo, encuentra algo que aún no es suficiente. Alguien que logra estabilidad económica, pero nunca siente tranquilidad real. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Durante mucho tiempo, se pensó que esto era simplemente una cuestión de personalidad. Personas más exigentes, más perfeccionistas, más competitivas. Pero la ciencia empezó a descubrir algo mucho más profundo. Un patrón que aparece una y otra vez, sin importar cultura, edad o contexto. Un mecanismo psicológico conocido como adaptación hedónica. Este concepto describe algo inquietante: la capacidad que tiene tu mente de acostumbrarse a cualquier mejora en tu vida, hasta que deja de sentirse especial. Lo que hoy te parece extraordinario, mañana se convierte en normal. Y lo que ayer te hacía feliz, hoy ya no es suficiente. Es como si tu cerebro reajustara constantemente el punto desde el cual evalúas tu vida. Pero aquí es donde todo se vuelve más interesante. Porque si esto fuera solo una cuestión de acostumbrarse, podríamos pensar que la solución es simplemente buscar cosas nuevas constantemente. Pero no funciona así. Porque incluso las cosas nuevas, eventualmente dejan de serlo. Entonces aparece una pregunta incómoda.
¿Y si el problema no es lo que te falta, sino cómo funciona tu mente? ¿Y si no estás fallando en alcanzar suficiente, sino que estás atrapado en un sistema que redefine constantemente lo que significa suficiente? Y aquí viene la parte más inquietante de todas. Este mecanismo no es un error. No es un defecto. No es algo que salió mal. Es algo que tu cerebro hace, a propósito. Para entender por qué algunas personas nunca se sienten satisfechas, tenemos que entrar directamente en el lugar donde todo comienza, el cerebro. Y más específicamente, en un sistema que controla gran parte de tu comportamiento sin que te des cuenta. El sistema de recompensa. Durante años, se pensó que la dopamina, uno de los neurotransmisores más famosos, era la responsable del placer. Pero esa idea resultó ser incompleta. Investigaciones como las del neurocientífico Wolfram Schultz demostraron algo mucho más interesante. La dopamina no se libera principalmente cuando obtienes una recompensa, sino cuando anticipas que la vas a obtener. En otras palabras, tu cerebro no está diseñado para disfrutar lo que consigues, está diseñado para perseguirlo. En uno de sus experimentos más conocidos, Schultz observó cómo reaccionaban las neuronas dopaminérgicas en monos. Al principio, cuando el mono recibía una recompensa inesperada, había un pico de dopamina. Pero después de repetir el experimento varias veces, ese pico ya no ocurría cuando recibía la recompensa, sino cuando veía la señal que indicaba que la recompensa estaba por venir. Y eventualmente, si la recompensa no llegaba, la actividad dopaminérgica caía. Esto revela algo fundamental. El placer no está en tener, está en esperar tener. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque significa que en el momento en que obtienes algo, tu cerebro ya está mirando hacia lo siguiente. Ahora, sumemos a esto otro fenómeno clave, la adaptación hedónica. En 1971, los psicólogos Brickman y Campbell propusieron una idea que cambiaría la forma en que entendemos la felicidad. La llamaron la cinta hedónica. La idea es simple, pero poderosa. Sin importar lo que te pase, bueno o malo, tiendes a volver a un nivel base de bienestar. Uno de los estudios más impactantes sobre esto comparó a ganadores de lotería con personas que habían sufrido accidentes graves. Lo sorprendente fue que, después de un tiempo, ambos grupos reportaban niveles de felicidad bastante similares. Los ganadores de lotería no eran significativamente más felices. Y las personas que habían sufrido accidentes no eran tan infelices como se esperaría. ¿Por qué? Porque el cerebro se adapta. Lo extraordinario se vuelve normal. Y lo normal deja de generar impacto. Ahora, añade otro elemento a la ecuación, la comparación social. El psicólogo Leon Festinger propuso que los seres humanos tenemos una tendencia natural a evaluarnos en relación con otros. No medimos nuestro valor en términos absolutos, sino relativos. No se trata solo de cuánto tienes, sino de cuánto tienes en comparación con los demás. Y en un mundo hiperconectado, donde constantemente estás expuesto a versiones idealizadas de la vida de otros, este mecanismo se intensifica. Siempre hay alguien más exitoso, más atractivo, más inteligente, más avanzado. Y eso crea una sensación constante de insuficiencia. Incluso si objetivamente estás bien. Finalmente, todo esto está regulado por distintas áreas del cerebro. La corteza prefrontal, encargada de la planificación y la toma de decisiones, y el sistema límbico, más primitivo, relacionado con emociones y supervivencia. El problema es que tu cerebro no evolucionó para hacerte feliz. Evolucionó para mantenerte vivo. Y desde una perspectiva evolutiva, la insatisfacción es útil. Si estuvieras completamente satisfecho, dejarías de esforzarte. De buscar. De mejorar tus condiciones. Y eso, en entornos ancestrales, podía significar la muerte. Por eso tu cerebro tiene un sesgo hacia la negatividad. Tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que podría salir mal, en lo que aún no has logrado. No porque haya algo mal contigo, sino porque así fue diseñado. Pero si todo esto es cierto, entonces llegamos a una conclusión inquietante. Tu insatisfacción no es un accidente. Es una consecuencia directa de cómo funciona tu mente.
Y eso plantea una pregunta aún más profunda. Si tu cerebro está diseñado para que nunca sea suficiente, ¿significa eso que nunca podrás sentirte satisfecho? Si has llegado hasta aquí, probablemente hay algo dentro de ti que ya empezó a incomodarse. Porque todo lo que hemos visto apunta a una idea difícil de aceptar. No estás fallando en sentirte satisfecho, estás funcionando exactamente como fuiste diseñado. Y eso cambia completamente la narrativa. Durante años, la mayoría de las personas cree que el problema es externo. Que falta algo. Que aún no han llegado al nivel correcto, al lugar correcto, a la versión correcta de sí mismos. Pero ¿qué pasa si nunca fue así? ¿Qué pasa si la insatisfacción no es una señal de que te falta algo, sino una señal de que tu sistema está activo? Desde una perspectiva evolutiva, la insatisfacción es una ventaja. Imagínate por un momento a un ser humano primitivo completamente satisfecho. Sin deseos. Sin inquietud. Sin necesidad de mejorar su situación. No buscaría más alimento. No exploraría nuevos territorios. No se protegería de amenazas futuras. Simplemente, se detendría. Y en ese entorno, detenerse era peligroso. Por eso, el cerebro humano evolucionó como una máquina de proyección constante hacia el futuro. Siempre anticipando. Siempre buscando. Siempre detectando lo que falta. No porque quiera hacerte sufrir, sino porque quiere mantenerte en movimiento. El problema es que ese mismo mecanismo, que fue útil para sobrevivir, en el mundo moderno se convierte en una trampa. Porque hoy ya no necesitas luchar por sobrevivir en el mismo sentido. Pero tu cerebro sigue operando bajo las mismas reglas. Sigue empujándote a querer más, incluso cuando ya tienes suficiente. Y aquí es donde aparece algo aún más inquietante. La sociedad moderna no solo no corrige este mecanismo, lo amplifica. Las redes sociales, la publicidad, la cultura del rendimiento, todo está diseñado para mantenerte en ese estado de insatisfacción constante. Siempre hay un siguiente nivel. Siempre hay alguien mejor. Siempre hay algo que deberías estar haciendo. Es como si el mundo entero estuviera alineado con la lógica de tu cerebro, empujándote constantemente hacia adelante, sin pausa. Y entonces aparece una idea incómoda. Tal vez nunca ibas a sentirte completamente satisfecho. No porque estés roto. No porque estés haciendo algo mal. Sino porque la estructura misma de tu mente está diseñada para que la satisfacción sea temporal. Un estado pasajero, no un lugar permanente. Pero aquí es donde todo da un giro aún más profundo. Porque hasta ahora hemos hablado de biología. De evolución. De química cerebral. De mecanismos automáticos. Pero hay algo más. Algo que no está solo en tu cerebro, sino en cómo interpretas tu propia existencia. Y eso cambia completamente el juego. Mucho antes de que existiera la neurociencia moderna, algunos filósofos ya habían intuido este problema. Arthur Schopenhauer, por ejemplo, planteaba que la vida humana está impulsada por una fuerza constante, el deseo. Y según él, ese deseo nunca puede ser completamente satisfecho. Porque cuando obtienes lo que quieres, ocurre una de dos cosas. O te aburres. O deseas algo nuevo. En ambos casos, vuelves al mismo punto. Insatisfacción. Desde otra tradición, el budismo llega a una conclusión sorprendentemente similar. Buda enseñaba que el sufrimiento humano surge del apego. Del deseo constante de que las cosas sean diferentes a como son. De la necesidad de alcanzar algo para sentirse completo. Y aquí es donde esto se vuelve profundamente psicológico. Porque más allá de la biología, muchas personas construyen su identidad alrededor de la idea de no ser suficientes. No como un pensamiento ocasional, sino como una creencia central. Cuando logre esto, voy a sentirme bien. Cuando llegue a ese nivel, voy a ser suficiente. Cuando tenga eso, voy a poder estar en paz. El problema es que ese cuando nunca llega realmente. Porque en el momento en que alcanzas ese objetivo, tu mente redefine el estándar. Y entonces aparece uno nuevo. Más alto. Más exigente. Más lejano.
Es como intentar llenar un recipiente que no tiene fondo. Y mientras más intentas llenarlo, más evidente se vuelve el vacío. Aquí es donde muchas personas confunden dos cosas que parecen similares, pero no lo son. Progreso y valor personal. Progresar es natural. Es parte del crecimiento. Pero cuando tu valor como persona depende de cuánto progresas, entras en un ciclo peligroso. Porque nunca es suficiente. Siempre podrías hacer más. Siempre podrías ser mejor. Siempre podrías estar más adelante. Y eso transforma la vida en una carrera sin meta real. Un movimiento constante, sin llegada. En el fondo, no estás persiguiendo objetivos. Estás persiguiendo una sensación. La sensación de ser suficiente. Pero esa sensación no está en el futuro. Nunca lo estuvo. Porque no depende de lo que logras, sino de cómo te relacionas contigo mismo en el presente. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que necesitan cambiar su realidad externa. Cuando en realidad, lo que determina su experiencia es la interpretación interna. Dos personas pueden tener exactamente lo mismo. Y una sentirse en paz, mientras la otra siente que no es suficiente. No es lo que tienes. Es el significado que le das. Entonces aparece la pregunta más importante de todo este video. ¿Y si nunca se trató de alcanzar algo, sino de entender el sistema que te hace sentir que siempre falta algo? Porque en el momento en que ves el patrón, empiezas a separarte de él. Y eso abre una posibilidad completamente distinta. Entender todo esto no sirve de nada si no cambia la forma en que vives. Porque saber que tu cerebro funciona así, no lo detiene automáticamente. Pero sí te da algo clave. Conciencia. Y la conciencia es el primer punto de ruptura. El primer paso es reconocer el patrón en tiempo real. Ese momento en el que consigues algo y tu mente ya está pensando en lo siguiente. Ese instante en el que en lugar de disfrutar, empiezas a exigirte más. Ahí es donde ocurre todo. Porque si no lo ves, lo repites. El segundo paso es separar el deseo de tu identidad. Querer más no es el problema. El problema es creer que necesitas más para ser suficiente. Puedes tener ambición, sin que tu valor dependa de ella. Puedes avanzar, sin sentir que estás incompleto. El tercer punto es reconfigurar tu sistema de recompensa. Si solo sientes satisfacción cuando alcanzas algo, vas a vivir la mayor parte del tiempo insatisfecho. Pero si aprendes a encontrar valor en el proceso, cambias completamente la experiencia. No es una idea motivacional. Es una reprogramación de cómo tu cerebro asocia placer. Otro elemento clave es la gratitud. No como un cliché, sino como una herramienta neurológica real. Cuando enfocas tu atención en lo que ya está bien, estás entrenando tu mente para salir del sesgo constante hacia lo que falta. Y finalmente, reducir la comparación externa. Porque mientras tu referencia sea lo que otros muestran, siempre vas a perder. Siempre habrá alguien más adelante. Pero eso no significa que tú estés atrás. Significa que estás mirando el sistema equivocado. Hay personas que logran cambiar esto. No porque eliminen sus deseos, sino porque dejan de usarlos como medida de su valor. Y eso cambia todo. Porque en ese momento, dejas de perseguir desde la carencia. Y empiezas a avanzar desde la elección. Tal vez después de todo esto, la pregunta ya no es por qué algunas personas nunca están satisfechas. Tal vez la verdadera pregunta es: ¿en qué momento empezaste a creer que necesitabas más para ser suficiente? Porque si lo piensas bien, has estado persiguiendo cosas durante años. Logros. Metas. Versiones futuras de ti mismo. Y sin embargo, ese punto de llegada siempre se mueve. Siempre está un poco más lejos. Como un horizonte que nunca puedes alcanzar. Pero tal vez, nunca se trató de llegar. Tal vez se trató de ver. De darte cuenta de que has estado corriendo dentro de un sistema que redefine constantemente lo que significa suficiente. Y que mientras no lo veas, vas a seguir corriendo. No porque lo necesites, sino porque crees que lo necesitas.
Y en ese momento, tienes una elección. Seguir persiguiendo sin cuestionar. O empezar a observar. Porque la paz que estás buscando no está al final del camino. Está en el momento en que dejas de escapar de donde ya estás.